con nosotros también a César Sinde, periodista de Decisión Radio. Hola César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Rebeca. Un placer estar con vosotros otra vez. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas cosas que tenemos que comentar, además cosas importantes. Sí que es verdad que cuando también conectamos contigo en este programa, muchas veces pues hablamos de pues algún asunto más económico o que tiene que ver también con los coches, ¿no? Siempre hablamos contigo de coches eléctricos, esa imposición, ¿no?, que nos quieren hacer desde, pues desde Bruselas, ¿no? Las élites quieren imponer esos coches eléctricos que ahora mismo la mayoría de la población o una gran parte de la población no puede asumir y que tampoco está dispuesto pues a tirar a la basura, ¿no?, por así decirlo, un coche de gasolina o de diésel de combustible que sí que es el que está utilizando en la actualidad, ¿no? Pues siguen insistiendo en esto, ¿no? Y de hecho desde el foro de Davos también hace unas semanas, me parece que fue, también insistieron en lo mismo, ¿no? Cuéntanos. Sí, así es. Están emperrados en robarnos la libertad individual de movimientos que nos da el vehículo particular con la excusa buenista del medio ambiente. Y claro, ellos lo que quieren es nada menos que solo circulen 500 millones de coches para 2050. Por tanto, teniendo en cuenta que actualmente circulan en todo el planeta 1.450 millones de coches, supondría una reducción del 65% respecto a la cantidad de vehículos privados en circulación que hay en la actualidad, pero las previsiones apuntan a que si no hubiéramos entrado en esta escala de ataque sistemático a la tenencia y al uso del automóvil, para 2050 la cantidad prevista de vehículos en circulación serían 2.100 millones de coches. Entonces, la reducción del 75% y dejarlo solamente en 500 millones es porque, según los burócratas del foro de Davos, pues claro, para cumplir con la agenda climática, pues no es viable sustituir ni siquiera los coches de combustión por coches eléctricos, porque la fabricación de coches eléctricos también requiere el consumo intensivo, además, de recursos naturales, extracción de minerales, y eso genera emisiones de CO2. Por tanto, aunque el coche eléctrico en su funcionamiento, si la energía eléctrica que lo mueve es producida por fuentes renovables, no genera CO2, pero la fabricación de esos coches sí. Otra cosa que nunca dicen es que la sustitución del parque rodante actual, que en muchos casos tiene vida útil por delante, tener que achatarar esos coches por obligación política, también es un despilfarro de recursos, porque a fin de cuentas estamos mandando a los desguaces máquinas que tienen vida útil por delante y aunque se les estropee un componente, el resto del coche funciona perfectamente. Esas piezas que tienen vida útil las estamos mandando al desguace para sustituirlo por coches nuevos, ¿no? Es una agenda endemoniada que en definitiva lo que pretende es, conectando con los fines de la Agenda 20 y trinca, nunca mejor dicho, decirnos cómo tenemos que vivir, que no tengamos nada y que seamos felices. Y el automóvil, no sé por qué exactamente han decretado que no lo podemos tener, pero el automóvil no es más que un medio con el que ejercemos un derecho básico que está reconocido en el artículo 14 de la Constitución, cuando dice que tenemos derecho a circular libremente por el territorio nacional. Bien, pues una de las formas de ejercer ese derecho es el uso del automóvil. Y además, el transporte público no nos permite ir a cualquier lugar, en cualquier momento y a cualquier hora, como sí nos lo permite un vehículo particular. Por tanto, restringir el uso del vehículo particular, lo que se está haciendo con eso es restringir un derecho fundamental. Por eso en muchas ocasiones, pues estos temas también hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Porque hasta ahora nos estamos empezando a dar cuenta de lo que supone que nos prohíban coger nuestro coche y de las dificultades para nuestro día a día y para hacer la vida que queramos hacer que esto supone. Pero hasta ahora habíamos dado por sentado que quien quiera y pueda se compra un coche y va con él donde quiere. Pero paulatinamente han ido cercenando ese derecho con las zonas soviéticas que impiden entrar en las ciudades bajo el pretexto medioambientalista. Mucho más atrás, en 2004, cuando en la ciudad de Madrid, por ejemplo, se pusieron los parquímetros, que se empezaron a instalar en julio del año 2004 en la ciudad de Madrid. Hasta entonces todo el mundo daba por normal ir a cualquier parte de Madrid y si había sitio y estaba permitido aparcar porque no había una señal que lo prohibía, cada cual aparcaba donde hubiera sitio de forma libre. Ya hemos aceptado que no podemos aparcar o que tenemos que pagar por aparcar en la calle cuando las calles no son propiedad de los ayuntamientos y cuando si nuestro coche le pasa algo, tiene algún desperfecto o nos lo roban, el ayuntamiento no se hace responsable, como si se hace un parking. Sin embargo, nos obligan a pagar. Ya pagamos el impuesto de circulación municipal o el impuesto de vehículos de tracción mecánica todos los años al ayuntamiento. El último año, con datos completos sobre ese impuesto, recaudaron 2.100 millones los 8.118 ayuntamientos de los conductores por el impuesto de vehículos de tracción mecánica. También tenemos que pagar por aparcar. Entonces, es una continua serie de medidas que nos van restringiendo nuestro derecho a movernos y cuando además millones de personas necesitan el coche para hacer su vida, porque esta concepción de las ciudades de que solamente
tienen que moverse por las ciudades las personas que viven en ellas es muy falsa. En la ciudad de Madrid todos los días entran 1 millón de coches de personas que trabajan en Madrid pero que no viven en Madrid. Y en las zonas rurales, donde el transporte público es mucho peor que en Madrid ciudad o en Barcelona, todavía más es necesario el uso del vehículo particular. Por tanto, estas directrices talibánico-ecologistas lo único que hacen es no cumplen con los criterios de conservación del medio ambiente y le dificultan la vida a la gente. Y por último, hay que recordar que todos los coches que circulan por la Unión Europea, sus emisiones de CO2 apenas son el 1% del total de emisiones de CO2. Entonces, por el 1% de emisiones mundiales que suponen los coches de la Unión Europea, para 2035 prohíben que se sigan vendiendo los coches de combustión que en ningún otro país o zona económica del mundo se van a prohibir. Es de locos. Nos quieren prohibir que utilicemos nuestros coches y ahora también Yolanda Díaz quiere prohibirnos incluso que ejerzamos nuestra profesión. Lo hemos comentado también anteriormente, es una de las propuestas que lleva en su programa del partido Sumar. Quiere que se sancione o que se eche de la carrera profesional a los periodistas que manipulen. Claro, que manipulen según ella. No sé como periodista cómo has asumido esta noticia, César. Pues con gran indignación, porque el artículo 20 de la Constitución española lo dice meridianamente claro. Se reconocen y protegen los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. Tanto que le gusta hablar a la izquierda de ampliar derechos, lo cual es un concepto falso, porque los derechos de los españoles son los que están recogidos en el título primero de la Constitución, capítulo primero. Todo lo que no esté ahí no son derechos, son deseos de la izquierda, que siempre hace esa maniobra, ese ardid la izquierda de confundir sus deseos con derechos. Lo llama derechos, el mensaje cala y mucha gente le compra la mercancía averiada. Pero no son derechos. Pero un derecho que sí que existe, que es el de la libertad de información y la libertad de prensa, reconocido específicamente en la Constitución, esta medida de la señora Díaz evidentemente lo vulneraría. Porque pero claro, la estrategia siempre es la misma. Buscarle un fin buenista, como es el de proteger a los periodistas o la justificación buenista que hace de que no se manipule. Pero claro, es que, por ejemplo, un caso práctico. Si yo hago una noticia que digo, califico a Bildu como el comando político de ETA, porque es lo que es, porque tiene terroristas en sus listas, porque es el brazo político de una banda armada que ya no mata, pero que está en las instituciones, ¿me van a acusar de manipular? No. Es que en muchas ocasiones la forma de presentar los hechos es mucho más aproximada a la realidad, porque está desideologizada o porque está desvinculada de los intereses coyunturales de la izquierda, pero cuando se hace eso, la izquierda brama y lo acusa de manipular. No, es que cuando llaman el procés al golpe de Estado del 1 de octubre en Cataluña, claro, lo llaman procés porque dicho así suena más light, suena más happy flower, suena menos grave, pero en puridad lo que ocurrió en Cataluña en 2017 fue que se dio un golpe de Estado. Y hubo una clase política regional en Cataluña, una parte de ella, la nacionalista independentista, que apoyó ese golpe de Estado. Entonces, si yo hago una información que digo el golpe de Estado del 1 de octubre en Cataluña, si la propuesta de la señora Díaz llegase a ser ley, ¿me iban a echar de la profesión periodística por manipular? No, mire, yo no estoy manipulando, yo estoy destacando un hecho objetivo o otra realidad. Cuando tú dices que la biología, cuando tú recuerdas que la biología nos enseña que solamente hay dos sexos, hombre y mujer, y que una persona que no se autoperciba en el sexo biológico que le corresponde, que eso no le convierte o no le hace pertenecer a ese sexo por mucho que cambie su apariencia externa, porque a futuro, cuando dentro de 200 años analizasen el ADN de los huesos de esa persona, saldría que es hombre o saldría que es mujer, porque la biología no entiende de ideología. Hay un montón de campos donde la izquierda ha pervertido los conceptos, ha subvertido la realidad, y los periodistas que no nos avenimos a ese chantaje y que lo denunciamos, pues evidentemente corremos el riesgo de que nos acusen de manipular, claro. Pero esto, en fin, Yolanda Díaz es una señora que viene del comunismo puro y duro y que ahora, con esas técnicas de comunicación, tanto verbal como no verbal, que le han enseñado, aparte de su estilismo, pues parece como que es así como muy agradable, porque lo dice todo así muy sonriente y muy buena, y entonces se ríe mucho y pone caritas, y te habla así, y entonces, claro, genera empatía, es como un oso amoroso de limosín, porque te lo dice todo así de amable y de simpática, ¿verdad? Y te lo dice todo sonriendo, con esas técnicas de comunicación que le han enseñado, y entonces, claro, pues, que ¿cómo no va a decir la verdad? ¿Y cómo no va a ser buena esta señora? Pero claro, tú te coges los vídeos de esta señora debatiendo, por ejemplo, en el Parlamento de Galicia con Núñez Feijóo y ahí se ve a la auténtica Yolanda Díaz, la que no tenía
el estilismo fashion que luce ahora, con cargo a los españoles, por supuesto, y donde sus formas de hablar no eran tan dulces y tan educadas y tan corteses y tan como de buen rollo, de, no sé, de colegiala pueril o de novicia de convento, vamos. O sea, es una estafa esta mujer. Es el comunismo con buen estilismo y con sonrisa, pero es totalitarismo puro y rancio. Hablemos, César, sigamos hablando de periodismo. Esta semana, precisamente, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha estado en el programa de las noticias de Telecinco con Pedro Piqueras. Una entrevista que ya lo hemos comentado también aquí en la segunda dosis, fue muy dura, con preguntas todo el tiempo a pillar, con ninguna, en mi opinión, en tono positivo, ¿no? Sino más bien todas pues como de uñas, ¿no? Y es verdad que yo creo que el presidente de Vox supo salir bastante bien de todas y cada una de las preguntas. Pero hubo una en concreto que se refirió al uso de las banderas LGTBI en las instituciones, en la fachada, por ejemplo, de ayuntamientos, ¿no? Sabemos que lo que la ley dice es que en esas fachadas de instituciones solo puede estar colgada la bandera que representa a todos, que básicamente, pues en este caso es la bandera nacional o la bandera del ayuntamiento en concreto, ¿no? O de la comunidad o de la región, ¿no? Sin embargo, lo que dijo Piqueras es que no, se sacó de la chistera una excusa, un argumento, dijo que no, que se podían dejar estas banderas por motivos de solidaridad. Vamos a ver ese momento y ahora lo comentamos. Como sabe, era costumbre generalizada en nuestro país, que en torno a la fiesta del orgullo, la bandera LGTBI apareciera en consistorios, en gobiernos regionales. De repente llegan ustedes a las instituciones tras las elecciones de mayo y se desata algo que podríamos denominar como la guerra de las banderas. ¿Por qué la retirada de las banderas LGTBI de muchos sitios o no ponerlas, en el caso de que ustedes sean los que administran esa institución? Bueno, para nosotros es muy claro. Nosotros pensamos, en primer lugar, que esa bandera es una bandera ideológica que no representa a todos los homosexuales. Hay muchos homosexuales que votan a Vox, que votan a otros partidos políticos, que no se sienten representados por un lobby ni por una bandera concreta. Es más, yo a los homosexuales que conozco, la bandera que les representa es la bandera de España, que nos integra y nos acoge a todos, independientemente de nuestra extracción social, del lugar de España en el que vivamos, de nuestro sexo o de nuestra orientación sexual. Y además hay que recordar, en contra de la mentira del presidente del gobierno estos días en instituciones europeas, diciendo que esa bandera no se colgase en los ayuntamientos significaba que los derechos humanos estaban siendo vulnerados. Hay que recordar que el Tribunal Supremo ha dicho que no se puede colocar en ningún tipo de institución ninguna bandera que no sea una bandera oficial. Es decir, la bandera nacional de España, la bandera de la región y la bandera de los ayuntamientos. Por cuestiones de solidaridad. Bueno, son pancartas, banderas... Y podría ser perfectamente la bandera LGTBI. No, pues lo que he leído yo del Tribunal Supremo dice otra cosa distinta. Pero en cualquier caso no es un ataque a los derechos humanos. Piqueras insistía en que no, que sí, que se podía colgar por motivos de solidaridad, ¿no? Cuando no es así, no es lo que dijo el Supremo, no es lo que dice la ley. Y ahora el partido de Santiago Abascal pues lo ha denunciado en sus redes sociales diciendo que Pedro Piqueras quiso manipular en este momento de la entrevista. ¿A ti qué te parece, César? Pues que si estuviera en vigor la propuesta de Yolanda Díaz, ahí sí que se le podrían cursar acciones legales al señor Piqueras, porque Vox ha puesto un tuit donde ha puesto un extracto de la sentencia que fija doctrina y por tanto es de obligado cumplimiento para todas las instituciones públicas, y ahí se dice muy bien: la doctrina de la Sala sobre la cuestión sometida a interés casacional, a la vista de lo argumentado, se fija como doctrina que no resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente y, en particular, con el deber de objetividad y neutralidad de las administraciones públicas, la utilización, incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos, aun cuando las mismas no sustituyan, sino que concurran con la bandera de España y las demás legal o estatutariamente instituidas. Lo dice muy claro la sentencia del Tribunal Supremo. Ni siquiera es legal, según esa sentencia y según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el colocar la típica bandera en la barandilla de los ayuntamientos. Ya no colgar la bandera de los mástiles, como si fuera una bandera institucional más, en igualdad de condiciones con la bandera española, la bandera de la comunidad autónoma y de la ciudad, y la europea. No, es que el mero hecho de colocar esa bandera en las fachadas de los ayuntamientos, aunque sea como a lo largo de toda la barandilla de la terraza, como colocan en muchos ayuntamientos, es que eso tampoco es legal. Entonces, cuando Vox lo recuerda, está recordando la doctrina del Tribunal Supremo. No está haciendo un acto de homofobia. Y por otra parte, claro, lo que pasa
es que siempre que se critica al lobby gay, la izquierda sale con la cantinela de la homofobia. La izquierda, por cierto, debería callarse un poquito con el tema de los homosexuales, porque el Che Guevara mandaba a campos de concentración a homosexuales en Cuba con un lema a la entrada del campo de concentración que ponía el trabajo os hará hombres. En la Unión Soviética también se mandaba a Siberia y al Gulag a las personas a las que se les pillaba cometiendo prácticas homosexuales. En China ha pasado también. Es decir, en todos los lugares donde la izquierda ha ejercido un poder totalitario históricamente, ha perseguido a las personas homosexuales, las ha torturado, las ha encarcelado, las ha vejado. Entonces, que ahora venga la izquierda a sacar pecho de defender a las personas homosexuales, a mí es que me da la risa, sinceramente. Y por otra parte, cuando habla la izquierda de los derechos de los homosexuales, otra vez volvemos a lo mismo. Los derechos de todos los españoles están contemplados en el título primero, capítulo primero de la Constitución española. Todo lo que no esté ahí no son derechos, pero la izquierda, como siempre, lo que hace es colectivizar. Y entiende en una esquizoide doctrina jurídica, por decirlo más educadamente, que hay derechos por colectivos. No, mire usted, hay derechos individuales. Y todo ser humano tiene derecho a que se respete su integridad física y su vida, con independencia de cualquier otro factor. Por tanto, no hace falta hacer ninguna legislación específica para defender la integridad física de los homosexuales. No. Y tampoco le haría falta de las mujeres o de las personas de razas diferentes a la blanca. No. Cualquier ser humano, por el mero hecho de ser humano, tiene derecho a la integridad física, está reconocido en la Constitución, al derecho a la vida, al derecho a la propiedad, al derecho a la libertad. Esos sí que son los derechos de todo ser humano, de todo individuo. Los derechos colectivos no existen. Es otra de las trampas que hace la izquierda para intentar dividir, para intentar generar odio entre heterosexuales y homosexuales, entre hombres y mujeres, entre españoles y extranjeros, entre ricos y pobres. Es lo de siempre, porque la izquierda solo puede progresar electoralmente sembrando odio y resentimiento, porque su programa político no lleva más que a la miseria. Por tanto, la única forma que tiene de distraer la atención es generar conflicto donde no lo hay e inventar temas de debate de forma absurda de cosas que son secundarias, pero que las elevan a primer nivel de categoría. Esa es la estrategia de la izquierda. Y Vox no es un partido homófobo, Vox es un partido que no quiere el poder que tiene el lobby gay, que no quiere que vaya personas que no han hecho ni siquiera la carrera de magisterio a dar charlas a los niños a los colegios sin que los padres lo autoricen y sin que los padres conozcan el contenido que se imparte en esas charlas en los colegios, que por lo que hemos visto en muchos casos roza efectivamente la corrupción de menores y que va en contra del derecho que tienen los padres reconocido en la Constitución a elegir la educación moral que quieren para sus hijos, porque eso sí que es un derecho y está en la Constitución. Entonces, cuando Vox critica todas estas cosas, evidentemente no es un partido homófobo, es un partido que critica el lobby gay, que critica la agenda de imposición de la ideología trans o de la ideología gay, que es muy distinto. Pero yo, hasta donde yo sé, no es un partido homófobo. Y ahí pues estamos siempre con estos juegos, ¿no?, para distraer la atención. Muchísimas gracias, César Sinde. Te seguimos en Decisión Radio. Hasta la próxima. Un placer, Rebeca. Hasta la próxima.